Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el tema, con la sección de los análisis cuantitativos y ahora vamos a platicar sobre las distribuciones estadísticas. Bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que platicábamos en la presentación anterior, pues vamos a reconocer que hay variables que se dividen estas variables en cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos a las variables nominales y las ordinales, y dentro de las cuantitativas, que es donde nos vamos a concentrar nuevamente, están las variables discretas y las variables continuas. Muy bien, decíamos que las variables discretas pueden tomar un número limitado o finito de valores. Por ejemplo, en un volado solamente tenemos dos valores posibles, ¿no? Que es el águila o el sol. En las variables continuas, por otro lado, podemos tener un número ilimitado o infinito de valores. Y poníamos también este ejemplo de la estatura en la presentación anterior, donde pues la estatura puede tomar un número infinito de valores si tenemos un instrumento lo suficientemente fino como para capturar esta variación. Eh, Permítanme un segundito, déjenme activar aquí el apuntador. Ok, déjenme mover aquí esto. Entonces, es importante mencionar estos dos conceptos, son conceptos básicos en estadística, también la probabilidad y la distribución. La probabilidad es un valor que se maneja normalmente entre 0 y 1, aunque también puede estar dado en porcentajes de 0 a 100. Este valor de probabilidad describe la posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento en un fenómeno, de manera que los valores cercanos a 1 representan que el acontecimiento sucederá con mucha frecuencia o muy seguramente, y los valores cercanos a 0 están relacionados con acontecimientos que con seguridad no van a suceder, ¿no? Tenemos aquí ejemplos muy burdos, muy generales al respecto para ilustrar esto. Por ejemplo, la probabilidad de que un cometa choque contra la Tierra el día de hoy, pues es muy baja, ¿no? La probabilidad de esto lo construí, perdón, cuando estábamos en la pandemia, la probabilidad de regresar a clases presenciales en este semestre, cuando empezaba la pandemia era una probabilidad bastante baja, ¿no? La probabilidad de acertar en un volado, pues es del 50%. La probabilidad, por ejemplo, de incremento en los precios de los alimentos ya es una probabilidad bastante alta, ¿no? Desde hace mucho tiempo que se vienen incrementando, y la probabilidad de que este año llueva, ¿no? O sea, es una probabilidad prácticamente, un evento prácticamente seguro de que ocurra, ¿no? Tengo un problemita aquí con las, las diapositivas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la distribución de una variable? Bueno, en una representación gráfica o numérica, la distribución de una variable nos proporciona los valores que pueden presentarse en un acontecimiento junto con la probabilidad de ocurrencia de estos valores, ¿no? Existen modelos teóricos, tanto solamente numéricos, matemáticos como gráficos, que nos permiten estudiar la distribución de las variables. El modelo teórico de la distribución que vamos a utilizar va a cambiar, va a variar dependiendo del tipo de variable que tengamos para trabajar nuestro estudio, ¿no? Que pueden ser las cuantitativas, discretas o continuas. Aquí les muestro algunos ejemplos de distribuciones. Esta es una distribución bimodal, una distribución GI, la distribución asimétrica positiva y una distribución asimétrica negativa, las cuales vamos a estar explicando con más detalle en las siguientes diapositivas. Muy bien. Para construir entonces la distribución de una variable, vamos a tener que graficar el número de repeticiones o la frecuencia de ocurrencia de los valores y los valores posibles, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de una distribución discreta, donde solamente tenemos dos valores posibles, que son el águila o el sol, la posibilidad de obtener águila o sol.
¿no? Y tenemos el número de repeticiones pues en un experimento, ¿no? Podemos decir entonces que se repitieron 49 veces el águila y 51 veces el sol en un experimento pues, que constó de 100 lanzamientos de la moneda, ¿no? Y esto empieza a construir, o para el caso del lanzamiento de una moneda, esto puede ser una distribución, ¿no? Para una distribución continua, donde estamos viendo los valores posibles que tienen que ver con longitudes, eh, también podemos calcular la frecuencia de ocurrencia. Supongamos que aquí lo que estamos midiendo son plantas, ¿no? Son arbustos o son árboles pequeños. Y entonces podemos ver aquí cuántas veces o cuántas plantas tuvieron la altura de estos valores, ¿no? Podemos ver aquí la probabilidad de ocurrencia, pues está representada por el alto de la barra. Aquí más bien se construye una curva porque son valores continuos, pero podríamos separarlos en clases, ¿no? Plantas que tienen entre 1 metro y 1,20 m, entre 1,30 m, etcétera. Aquí en la media tenemos el 1,65 m y en el otro extremo tenemos 2 metros. Y podemos ver que también tenemos una alta frecuencia o una alta probabilidad de ocurrencia en estos valores, ¿no? Que serían en el 1, alrededor del 1,65. Es decir, si nosotros empezáramos o planteáramos la idea de hacer un estudio con estas plantas, de manera rápida podríamos ver que tenemos una alta probabilidad de registrar plantas que tengan alturas alrededor de este valor de 1,65. Bueno, entonces, como tenemos dos tipos de variables continuas, también vamos a tener dos tipos de distribuciones de probabilidades. Igual se llaman distribuciones continuas. Entre ellas tenemos a la distribución normal, la distribución T, la distribución F o la distribución de G cuadrada. Y también vamos a tener distribuciones discretas y entre ellas podemos mencionar a la distribución binomial, la binomial negativa o la distribución de Poisson. También en la forma de las distribuciones o en las curvas de distribución, en las continuas particularmente, podemos medir las características o la forma de la distribución, ¿no? Una de estas características es la simetría y la simetría pues se usa para determinar si los valores de una variable se distribuyen de manera pues, simétrica respecto a un valor central o si no lo hacen, ¿no? Entonces, podemos ver aquí en la imagen de abajo que tenemos marcados nuestros ejes de simetría y podemos ver cómo la curva o la acumulación de datos, la frecuencia de ocurrencia de los datos o la probabilidad, puede mantenerse hacia el centro y formar una curva simétrica, como en el caso del medio, o puede desviarse hacia algún lado, hacia algún extremo de los valores, ¿no? Formando curvas asimétricas negativas o positivas. La referencia de la simetría, el valor de referencia, puede ser la media o también puede ser la mediana. Para estimar esta simetría se puede utilizar una función que se conoce como coeficiente de simetría y que se calcula utilizando estos valores, ¿no? Sustituyendo estos valores. No vamos a explorar mucho esto, es simplemente para que ustedes tengan conocimiento al respecto. Este índice de simetría nos da valores que pueden estar cercanos al cero cuando la distribución es simétrica, valores mayores que cero cuando la asimetría es positiva y valores menores que cero cuando la asimetría es negativa. Otra de las características que podemos medir sobre la forma de las distribuciones es la kurtosis o el apuntalamiento o apuntamiento. Esta característica estudia la distribución de los datos en la zona central de la serie y se aplican a las distribuciones cercanas a la normal, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Que son unimodales y son simétricas. También existe una función para calcularla. Perdón, se me pasó ponerla. Realmente lo que mide es lo que se muestra en este esquema. Cuando el valor es positivo, se dice que la distribución es más apuntada que lo normal y se denomina este tipo de distribuciones leptocúrticas. Cuando el valor es cero, tiene el mismo apuntamiento que una distribución normal y a este tipo de distribuciones se les denomina mesocúrticas, que es el ejemplo que está aquí. Y cuando el valor es negativo,
pues es que la distribución está por debajo de lo esperado para lo normal, y este tipo de distribuciones se les denomina platicúrticas, que sería el ejemplo que está acá, ¿no? Entonces tendríamos leptocúrticas cuando hay muchos datos o se carga la acumulación de datos en la parte central, leptocúrticas, cuando tenemos una distribución parecido a lo normal, a lo esperado por la distribución normal, se les llama mesocúrticas, y cuando más bien tenemos una distribución a lo largo de todo nuestro eje, más homogénea a lo largo de todo nuestro eje, vamos a hablar de distribuciones platicúrticas. Ahora, bueno, para las distribuciones discretas, les mencionaba, existen pues, diferentes modelos o diferentes tipos de distribución discreta. En esta ocasión les voy a platicar solamente a detalle de la distribución binomial, que se utiliza en situaciones cuya solución tiene solamente dos posibles resultados, ¿no? Por ejemplo, el sexo de un individuo en los animales puede ser hembra o macho. En la mayoría de los deportes, un equipo puede ganar o perder, o en las pruebas de cierto o falso que vienen en los exámenes, pues solamente tenemos dos alternativas, ¿no? Verdadero o falso. La distribución binomial también se utiliza cuando el resultado se puede reducir a dos opciones, ¿no? Por ejemplo, en los tratamientos médicos, estos pues en general podemos decir que fueron efectivos o no fueron efectivos, ¿no? O en la cuestión de las empresas, pues las metas de producciones o de ventas pues pueden alcanzarse o no pueden alcanzarse nada más, ¿no? Pueden lograrse o no lograrse. En las pruebas de selección múltiple, también en los exámenes, aunque tenemos 4 alternativas, por ejemplo, pues podemos clasificar a los reactivos como correctos o incorrectos al momento de calificarlos, ¿no? Eh, la distribución binomial se construye a través de una serie de experimentos que se denominan experimentos de Bernoulli, y lo importante aquí es que los resultados en cada experimento son mutuamente excluyentes, es decir, son independientes. Y para construir, le retomamos el ejemplo más común, más sencillo, que es el de lanzar una moneda, un volado. Entonces, en cada evento, la probabilidad va a ser 50% de que caiga águila y 50% de que caiga sol, ¿no? Lo podemos lanzar, tenemos nuestro resultado y obtenemos un águila, por ejemplo, ¿no? Lo volvemos a lanzar, pero la probabilidad no se modifica, sigue siendo 50% de que caiga águila y 50% de que caiga sol. Estos son los experimentos de Bernoulli. Entonces, para construir o para reconstruir las distribuciones discretas, necesitamos conocer la cantidad de pruebas o determinar la cantidad de veces, en este caso, que lanzaríamos la moneda, la probabilidad de éxitos y de fracasos, que, como decíamos, si solamente tiene en el caso de la moneda, si solamente tenemos dos opciones, la probabilidad va a ser 50-50, ¿no? Aunque esto no ocurre en todos los fenómenos, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y utilizar una función matemática, ¿no? Para reconstruirla. Entonces, el experimento consiste en una sesión de n intentos sobre cada evento, ¿no? Entonces, en cada prueba del experimento solamente vamos a tener dos posibles resultados que los podemos denominar como éxito o fracaso. Y el resultado de cada prueba es independiente, ¿no? Como lo estaba explicando anteriormente. La probabilidad de este suceso, la probabilidad de éxito o de fracaso va a ser constante y la vamos a representar por la letra P. Y decíamos, no va a cambiar de una prueba a otra prueba. La probabilidad del complemento, que podemos denominar probabilidad de fracaso, va a ser igual a 1 menos P y la vamos a representar por Q. ¿Por qué 1 menos P? Bueno, porque ya dijimos que la probabilidad se expresa normalmente en valores que van de 0 a 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de éxito podría ser P, podríamos tener 99% de probabilidades de éxito en un evento determinado, y la probabilidad de fracaso entonces sería el restante, ¿no? O sea, 1%, o expresado en valores de 0 a 1, 0.99 y 0.01. Entonces, si repetimos el experimento n veces, podemos obtener o reconstruir la distribución binomial. Esta es la función para reconstruir la distribución binomial. Bueno, vamos a explicarla, yo creo que de manera más clara con un ejemplo. Es importante, decíamos, que recordar lo que necesitamos, ¿no? El número de eventos, la probabilidad de éxitos y la probabilidad de fracasos. Aquí está nuestro ejemplo. Déjenme mover esta
pantallita del video. Decía, la aplicación de un tratamiento contra parásitos produce una mejoría en el 67% de los casos. Si aplicamos el tratamiento a 8 individuos, entonces podemos tener la pregunta de cuál sería la probabilidad de que mejoren 7 individuos de estos 8, ¿no? Tenemos una probabilidad del 67%, lo que equivale al 0.67, y el complemento OQ sería 0.33 para completar. Decía, si sumamos estos dos, nos debe de dar 1. Solamente nos dan en los problemas la probabilidad de éxito, entonces tendríamos que hacer 1 menos eso y nos daría Q, ¿no? N es el número de veces que se repite el experimento. Aquí ya estamos viendo que son 8 individuos. Y X es el valor para el cual queremos calcular la probabilidad, ¿no? Que nos está marcado en la pregunta normalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que mejoren 7 individuos? Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir nuestros valores en la función. Tenemos N, 8 individuos. La función nos dice que tenemos que calcular el número factorial de 8, después sobre X, que es 7, también 7 factorial, multiplicado por N menos X, que son 8 menos 7 factorial, y esto multiplicado todo por la probabilidad de éxito elevado a X y por la probabilidad de fracaso elevado a N menos X, ¿no? El resultado de esta función es 0.16. Para las personas que no están tan familiarizadas con este tipo de funciones, bueno, la probabilidad, entonces, perdón, la conclusión sería que la probabilidad de que mejoren 7 individuos con este tratamiento es solamente del 16%, del 0.16, ¿no? Es que sería una probabilidad baja. Es muy importante recordar, pues, que esto se aplica considerando que el tratamiento tiene una efectividad del 67% y de que se realizaron 8 repeticiones. Si nosotros modificáramos estos parámetros, pues obviamente estas probabilidades también cambiarían. El símbolo de los factoriales, para las personas que no están familiarizadas, les decía, se calcula de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el 8 factorial es igual a multiplicar 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Y eso es igual a 40.320 en nuestro ejemplo. Bueno, aquí les dejo un ejercicio. Es considerando los mismos parámetros del ejercicio anterior, hay que calcular la probabilidad de que mejoren los 8 individuos y, bueno, el resto de posibilidades, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. El de 7 pues ya lo calculamos o lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces aquí pueden ponerle pausa al video y hacer este ejercicio, por favor. Igual hay que graficar las probabilidades para obtener una imagen parecida a esto. Permítanme. Una imagen parecida a esto, donde nosotros tendríamos aquí ahora el valor de la probabilidad y aquí las diferentes valores calculados, ¿no? Que serían el número de individuos, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces pueden poner pausa al video, por favor, y hacer el cálculo. Yo me regreso a la diapositiva en la que estábamos. Ok, después de poner pausa y de calcular sus probabilidades, vamos a ver la solución de este problema para que ustedes verifiquen que lo hicieron bien y después puedan hacerlo en los ejercicios que se quedaron de tarea. ¿Sí? Yo considero que siempre es una buena práctica tratar de hacerlo por uno mismo, con un poco de explicación obviamente, y después tratar de, bueno, después ver la solución como era, para que se nos quede más claro, ¿no? El ejercicio. Entonces, vamos a verlo con algunos de los valores que se pedían. Tenemos una probabilidad de éxito de 0.67, de fracaso de 0.33, n es igual a 8 y en este caso vamos a calcular x igual a 0, o sea, la probabilidad de que no mejore ningún individuo. Tenemos nuestra función ya con los valores sustituidos y vamos a proceder a calcularla poco a poco, ¿no? Paso a paso. Primero para el numerador, 8 factorial, ya lo vimos también en una diapositiva anterior,
se calcula multiplicando los números en orden descendente de 8 hasta el 1, ¿no? Y nos da un valor de 40.320. Para la parte del denominador, 0 factorial es igual a 1. Esto ustedes lo pueden checar en Excel o lo pueden checar incluso en su calculadora, ¿no? Y luego eso resolvería esta parte de aquí. 0 factorial sería igual a 1. 8 menos 0 sería 8 y 8 factorial ya vimos acá que es 40.320, ¿no? Entonces aquí tenemos sustituidos estos valores, miren. 40.320 que corresponde a 8 factorial y 1 que corresponde a 0 factorial multiplicado por 40.320. Bueno, la segunda parte de nuestra función nos dice que hay que multiplicar la probabilidad de éxito, que es 0.67, elevado a la x, que es 0, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de fracaso, elevado a n menos x. ¿Sí? La probabilidad de éxito, que es 0.67 elevado a la 0 potencia, es igual a 1. Y también lo pueden checar en su calculadora. Y 0.33 elevado a la octava potencia nos va a dar este valor, ¿no? 0.30 y 14. Pues ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores que acabamos de calcular en nuestra función. Sería lo correspondiente a esta parte, perdón, de la función. Los multiplicamos, 40.320 entre 40.320 pues nos va a dar 1. 1 por esto nos va a dar este mismo valor, ¿no? Entonces, esto lo tenemos en valores continuos. Si lo quisiéramos ver en porcentajes, lo multiplicamos por 100. Solamente recorreríamos el punto 2 lugares hacia acá y tendríamos nuestra probabilidad en porcentaje, que sería una probabilidad del 0.014%. Esa sería la probabilidad de que no mejore ningún individuo, ninguno de los 8 individuos con el tratamiento que estamos planteando. También es una probabilidad muy baja. Obviamente porque pues sabemos que este tratamiento sí tiene una efectividad, no es súper efectivo, es del 67%, pero aún así no existe muy poca probabilidad de que no mejorará ninguno de los individuos atendidos. Ok, también podemos hacer el ejercicio para calcular la probabilidad de que mejore un individuo. Hacemos lo mismo, la misma sustitución, son prácticamente los mismos valores, ahora solamente x vale 1 en lugar de 0, ¿no? Y lo podemos ver en nuestra función. El numerador se mantiene igual, 40.320. Para el denominador, 1 factorial es igual, equivale a 1. 8 menos 1 factorial sería 7 factorial y 7 factorial equivale a 5.040. Recuerden que multiplicamos ahora 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Y nos daría 5.040. Sustituimos estos valores, igual elevamos 0.67 a la 1, es el mismo valor, y 0.33 a la 7, que ahora nos daría este valor. ¿Sí? Hacemos lo mismo que en la ocasión anterior. Bueno, ahora tendríamos que dividir 40.320 entre 5.040 y después multiplicarlo por estos valores. 40.320 entre 5.040 es igual a 8 y después lo multiplicamos por estos valores. El resultado nos va a dar 0.0022. Si lo queremos ver en porcentajes, nuevamente habría que multiplicar por 100 y eso nos daría un 0.22% de probabilidad de que mejore solamente una persona de las 8 que se atendieron. Sigue siendo una probabilidad bastante baja. Bueno, ya no vamos a repasar uno por uno los valores, ustedes ya lo podrían haber hecho, lo pueden hacer, siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de explicar. Al calcular las probabilidades para todos los valores posibles, es decir, desde 0 a 8, podemos dibujar nuestra distribución binomial, ¿no? Y acá podemos graficarlo. Podríamos poner en una tabla los valores que corresponden al número de personas, que van de 0 a 8, y la probabilidad que estuvimos calculando para cada uno de ellos, que está aquí. Simplemente hacemos una gráfica y ponemos aquí el valor de probabilidad y el número de personas, como se los mencionaba en las instrucciones, y entonces vamos viendo cómo se construye nuestra distribución binomial para este ejemplo que estamos trabajando, ¿no? Podemos ver que los valores más altos de probabilidad corresponden a la opción de que se mejoren 5 y 6 personas de las 8 que se plantea que se pudieron haber tratado, ¿no? Esto
corresponde o estos valores se van a agrupar pues cercanos al valor de éxito de nuestro tratamiento, que decíamos que era del 67%, ¿no? El cual pues correspondería, estaría como por aquí entre estos dos valores. ¿Sí? Imagínense que nosotros lo aplicáramos en lugar de 8 personas, se lo aplicáramos a 100 personas, entonces pues la probabilidad de éxito o esta curva se incrementaría pues alrededor del valor del 67, ¿no? Ahí tendríamos el valor de probabilidad más alto y después descendería hacia el 100, porque obviamente es menos probable que se mejoren todos los individuos, y también descendería hacia el 0, como de manera similar a lo que estamos viendo aquí. Bueno, para el caso de las distribuciones continuas, la distribución más utilizada es la distribución normal, la más frecuentemente ocupada para los análisis estadísticos. Esta distribución, este modelo teórico fue desarrollado por varios científicos. Uno de los que más contribuyó, de los que tienen mayor reconocimiento, se llamó Carl Gauss, y entonces también a este tipo de distribución se le conoce como campana de Gauss. Esta es la función de densidad de la distribución normal. No la vamos a detallar. Eh, Así es como se observa normalmente las distribuciones normales. Eh, las distribuciones normales son simétricas, son continuas y tienen forma de campana, ¿no? Esto lo que sugiere es que los fenómenos que se adaptan a la distribución normal pues presentan una agrupación de los datos con mayor frecuencia alrededor de un valor esperado X, ¿no? Y a medida que se alejan de ese valor esperado, pues la frecuencia de ocurrencia de ese fenómeno disminuye. Ese valor esperado X correspondería a la media, ¿no? Al promedio. Se les llama distribución normal porque de hecho muchos fenómenos en la naturaleza se ajustan a este tipo de distribuciones, ¿no? Eh, la forma de la distribución normal varía en función de la media y perdón, se movió aquí esta imagen, pero varía en función de la media y de la desviación estándar. Entonces podríamos tener diferentes formas de la distribución normal. Todas las gráficas, todas las curvas que les presento aquí tienen distribución normal. Podemos ver, por ejemplo, que para la línea roja, que es esta del centro, tenemos una media de 0, corresponde aquí está el valor de 0, y una desviación estándar de 0.2, que es el valor que existe de aquí hacia acá. Tenemos la verde, que es esta de acá, también tiene media igual a 0, pero su desviación es de 1, ¿no? Igual, ¿no? O sea, tenemos lo que vale la pena observar aquí es que las distribuciones, como decíamos, las distribuciones normales son simétricas y están agrupadas, los valores están agrupados alrededor de un valor central, ¿no? Que sería la media. Debido a que la distribución normal es continua, solamente pueden calcularse probabilidades para intervalos en el espacio muestral. Es decir, aquí no tiene sentido que tratemos de calcular la probabilidad para un valor específico, porque como ya mencionamos antes, en las variables continuas existe un número infinito de valores que se pueden tomar. Entonces, en lugar de calcular la probabilidad para un valor específico, como veíamos en el ejemplo de la distribución binomial, pues aquí lo que se hace es calcular probabilidades para intervalos o pequeños rangos, ¿no? Dentro de la variación de nuestros datos. Entonces a esto se le llama función de densidad, ¿no? Los parámetros de la distribución normal son la media y la varianza, y la notación que se utiliza para denotar una variable normal es esta que ven aquí, ¿no? Les presento estos datos pues también para que estén familiarizados y porque los van a encontrar seguramente si se meten a ver algunos libros sobre estadística. Eh, Decíamos las propiedades de la distribución normal, pues una de las más importantes es que, perdón, tengo un poquito de problemas aquí con mi presentación. Decíamos que la distribución es simétrica alrededor de la media y el valor esperado de X, ¿no? Que sería el valor esperado de X. Debido a la simetría, la media, la moda y la mediana coinciden en el mismo punto. La distancia horizontal entre una línea vertical erigida sobre E de X y el punto de inflexión de la curva es la desviación estándar.
Es decir, esto hace referencia a que el punto donde la curva se cambia de dirección un poquito, donde se observa la inflexión, corresponde normalmente con la desviación estándar. Y a mayor desviación estándar, mayor la probabilidad de intervalos que incluyan a los valores extremos de x. Bueno, la distancia de la media a un valor dado de x es x menos la media, ¿no? Podemos expresar estas distancias en unidades de desviación estándar y obtendríamos esto, ¿no? Esos valores normalmente se conocen como valores de z y se calculan haciendo cada valor, en este caso x, menos su media entre la desviación estándar, ¿no? Decíamos, la distribución normal es frecuentemente utilizada en aplicaciones estadísticas y su nombre indica pues su extendida aplicación, ¿no? Justificada pues, también por la frecuencia con la que muchos fenómenos se ajustan a este tipo de distribución. Los valores de la función de distribución entonces puede tomar cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito, pero son más probables en los valores cercanos a la media. Conforme nos vamos alejando del valor de la media, la probabilidad de ocurrencia de esos valores va disminuyendo, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. Y conforme nos separamos también de la media, la probabilidad va decreciendo de forma más o menos rápida, ¿no? Dependiendo de un parámetro de desviación típica. A medida que nos alejamos más, la probabilidad desciende de manera más rápida. ¿Sí? Otra cuestión importante sobre las distribuciones normales es la regla empírica. La regla empírica es una relación de ocurrencia de los valores respecto a la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar está marcada aquí con diferentes colores. El color central corresponde al valor de una desviación estándar después de la media, y antes de la media, la parte que se ve aquí como de color naranja, serían los valores que corresponden a dos desviaciones estándar hasta acá, y lo azul a 3 desviaciones estándar. La regla empírica nos ayuda a reconocer qué porcentaje de los valores de los datos ocurre dentro de estas distancias, ¿no? Y a manera como de pequeña tarea, les voy a pedir que investiguen qué porcentaje de los datos se encuentran dentro de una desviación estándar, dentro de 2 desviaciones estándar y dentro de 3 desviaciones estándar en la distribución normal. Y con esto concluiríamos nuestra plática sobre los tipos de distribución.